Hola, mi nombre es Gilberto Castillo, yo soy internista, cardiólogo, soy actualmente el director científico de CardioPrevent IPS y el coordinador de la unidad cardiovascular del Centro Médico Imbanaco en Cali, Colombia. Hoy voy a hablarles de ese camino que existe entre la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Bienvenidos. Bueno, y de eso es lo que vamos a hablar, de la diabetes a la insuficiencia cardíaca. Esos son mis conflictos de interés. Y lo que vamos a hablar hoy es de esta frecuente, olvidada y a menudo fatal complicación de la diabetes, que es la insuficiencia cardíaca. Muchísimas veces ignoramos que la insuficiencia cardíaca pudiera ser una complicación más de la diabetes. Y la razón es que nos enseñaron siempre que las complicaciones de la diabetes podían ser o microvasculares o macrovasculares. Y a la insuficiencia cardíaca no sabíamos dónde clasificarla específicamente, porque no sabíamos si era una complicación micro, macro, sobre todo si el paciente no tenía enfermedad isquémica coronaria. Esto es lo que vamos a hablar en esta conferencia. Voy a intentar mostrarles la data que nos relaciona que verdaderamente la insuficiencia cardíaca sí es una complicación más de la diabetes. Vamos a intentar explicar un poquito la fisiopatología que hace que un paciente diabético desarrolle insuficiencia cardíaca. Vamos a preguntarnos cómo tratar la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes tipo 2 y algo que es diferente, cómo tratar la diabetes tipo 2 en el paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos a mirar qué dicen las guías actuales y finalmente vamos a dar algunas conclusiones. Empecemos hablando de la evidencia que tenemos epidemiológica que nos relaciona insuficiencia cardíaca con diabetes tipo 2. Ustedes ven cómo ya hace muchísimo tiempo se dio la primera descripción de los síntomas de falla cardíaca concomitantemente con diabetes, pero digamos que en estos últimos años, en el 74, ya se había reportado que ser diabético aumentaba el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca 2 veces en hombres y 5 veces en mujeres. En esta gráfica quiero compartirles dos cosas en particular. En el eje horizontal de las X, ustedes ven acá los diferentes grupos etarios, y en el eje vertical de la Y, ustedes ven la prevalencia de insuficiencia cardíaca por cada 1000 personas. Y en esta gráfica quiero mostrarles dos cosas en particular. La primera es ver cómo en la medida en que la edad aumenta, la prevalencia de insuficiencia cardíaca aumenta también. Y la segunda cosa que quiero que miren en esta gráfica es cómo la gráfica azul siempre en todo momento va por encima de la gráfica roja. La gráfica azul corresponde a los individuos con diabetes y la gráfica roja a los individuos sin diabetes, lo cual significa que cuando analizamos un mismo grupo etario, los pacientes con diabetes tienen prácticamente el doble de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Miremos ahora la prevalencia de estas patologías a nivel mundial. Digamos que más o menos la prevalencia mundial de diabetes está alrededor del 8%, 8.5%. En algunos países puede ser más, en otros países puede ser menos, pero pongamos un promedio del 8%. Y la prevalencia mundial de insuficiencia cardíaca está entre el 1 y el 2%. Es decir, si no existiera ninguna relación entre las dos enfermedades y yo tomara, por decir algo, una cohorte y un grupo de seguimiento de pacientes diabéticos, de cada 100 pacientes con diabetes, yo esperaría que más o menos uno o dos tuvieran insuficiencia cardíaca, porque esa es la prevalencia normal a nivel global. Y si tomara una cohorte de seguimiento de 100 pacientes con insuficiencia cardíaca, yo esperaría que más o menos 8 o 9 pacientes tuvieran diabetes. Pero cuando miramos luces, vemos que esto no es así. Cuando hacemos seguimientos grandes de poblaciones diabéticas, la prevalencia de insuficiencia cardíaca llega a ser hasta el 22%. Y cuando miramos los seguimientos de pacientes con insuficiencia cardíaca, la prevalencia de diabetes llega a ser hasta el 45%, lo cual claramente nos confirma que existe una relación bidireccional entre estas dos patologías. Y en este seguimiento de cohortes de más de 1.9 millones de personas, vemos cómo entre los pacientes con diabetes tipo 2, entre los pacientes con diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca es la segunda manifestación cardiovascular más frecuente. Más datos epidemiológicos que nos refuerzan exactamente los mismos, estos datos del registro REACH, y aquí vemos la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es del 9.4% en diabéticos y es del 5.9% en personas no diabéticas. Esta diferencia estadísticamente significativa implica que hay un 33% más riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca entre aquellos pacientes con diabetes que entre los pacientes sin diabetes. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de la fisiopatología de esa insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes. Este círculo vicioso lo conocemos muy bien. Hay pacientes con los dos componentes claros que son las características predominantes en los pacientes diabéticos, la resistencia a la insulina y la hiperglicemia. Y sabemos que eso lleva a una disfunción endotelial, a enfermedad coronaria, riesgo de infarto de miocardio
y la consecuente insuficiencia cardíaca. Este es un mecanismo muy común de insuficiencia cardíaca en muchos pacientes, no solamente en pacientes con diabetes, y también lo es en pacientes con diabetes. Sin embargo, lo que llama la atención es que existe este grupo de pacientes, pacientes con resistencia a la insulina, con hiperglicemia y diabetes tipo 2, que no tienen enfermedad coronaria, que no sufren infarto de miocardio y aún así desarrollan una insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta. Entonces, las guías han intentado denominar a ese grupo específicamente cardiomiopatía diabética. Y hoy en día intentamos hablar de cardiomiopatía diabética como aquel paciente que tiene una alteración de la función ventricular, bien sea con fracción de eyección reducida o fracción de eyección preservada, que está sucediendo sin que se presente evidencia de aterosclerosis coronaria, ni hipertensión arterial, ni ninguna otra causa potencial de insuficiencia cardíaca. Es decir, que su único factor de riesgo para poder, no tienen enfermedad coronaria, no tienen hipertensión, no tienen valvulopatía, ni tienen otras causas como tal asociadas al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Esta es una revisión reciente que presentamos en marzo del 2020. Este es un artículo de la doctora Clara Saldarriaga, donde nos habla acerca de los dos fenotipos fundamentales de la cardiomiopatía diabética. Ustedes ven que podemos tener cardiomiopatía dilatada, donde el paciente hace fracción de eyección comprometida, otro fenotipo restrictivo, donde lo que predomina específicamente es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y ustedes ven cómo básicamente lo importante es que ese paciente con diabetes desarrolle insuficiencia cardíaca y yo no puedo explicar ni atribuir esa insuficiencia cardíaca ni a la existencia de enfermedad coronaria ni de hipertensión arterial. Entonces, cuando los pacientes con diabetes tienen insuficiencia cardíaca y yo no lo puedo explicar por ninguna de estas otras causas, es cuando preferimos utilizar el concepto de cardiomiopatía diabética. Voy a intentar explicarles por qué los dos principales mecanismos, la resistencia a la insulina y la hiperglicemia, llevan a que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. En fondo de color negro les voy a mostrar lo que ocurre con la resistencia a la insulina y en fondo de color blanco les voy a mostrar lo que ocurre con la hiperglicemia. Este es un esquema de un cardiomiocito y ya sabemos que cuando tenemos resistencia a la insulina, una de las características fundamentales es el exceso de ácidos grasos libres. Cuando yo tengo muchos ácidos grasos libres circulantes, lo primero que ocurre a nivel del cardiomiocito es que hay una interiorización del GLUT4, que es el transportador de glucosa. Entonces, este cardiomiocito es incapaz de poder utilizar la glucosa de manera satisfactoria. Pero como además tengo un exceso de ácidos grasos libres circulantes, esos ácidos grasos libres se van a interiorizar dentro de la célula miocárdica y van a producir dos efectos. El primero es una activación directamente a nivel del núcleo de las PIPAL alfa que me lleva a un aumento en la síntesis de especies reactivas de oxígeno, que van a tener un papel fundamental en el desacople de la fosforilación oxidativa a nivel de las mitocondrias. Esto entonces me lleva a que la célula energéticamente no empiece a funcionar de manera adecuada y por consiguiente la función contráctil de esta célula, de este cardiomiocito, se va a ver afectada. Y el segundo papel que tienen ese exceso de ácidos grasos libres es debido a la lipotoxicidad directa, me va a producir un fenómeno de apoptosis y esa es la otra causa por la cual el exceso de ácidos grasos libres como consecuencia del incremento de la resistencia a la insulina me va a producir toxicidad directa a nivel de la célula muscular cardíaca. Miremos qué ocurre a nivel de la hiperglicemia. Esto que vemos aquí son fragmentos de proteínas, fragmentos de lípidos que están circulando normalmente en el torrente sanguíneo y como tengo una hiperglicemia y un exceso de glucosa, lo que ocurre es que se produce una glicosilación o una glicación de esos fragmentos proteicos y de esos fragmentos lipídicos. Estos fragmentos de proteínas y de lípidos que ahora se les ha unido moléculas de glucosa se llaman los AGEs o productos finales de la glicación avanzada. ¿Y qué hacen esos AGEs? Esos AGEs van a interiorizarse también dentro del cardiomiocito, producen algo de afección a la función mitocondrial como tal, pero específicamente lo que hacen esos AGEs es que intervienen en el depósito de colágeno dentro de la célula muscular cardíaca y dentro del espacio extracelular a nivel cardíaco. Y eso me explicaría por qué es tan común la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en este tipo de pacientes. Acabamos de ver muy rápidamente cómo la resistencia a la insulina y cómo la hiperglicemia, dos características sine qua non de los pacientes diabéticos, me pueden explicar el desarrollo y la ocurrencia de insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes.
Miremos ahora cómo deberíamos tratar la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes tipo 2. Tenemos dos pacientes, paciente con insuficiencia cardíaca que no es diabético y paciente con insuficiencia cardíaca que sí es diabético. La respuesta muy clara es, el tratamiento es exactamente igual. Es decir, vamos a tratar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca de la misma manera e independientemente si es diabético o no es diabético. No vamos a entrar en detalle porque ustedes tienen otras conferencias donde hablan ampliamente de insuficiencia cardíaca, pero básicamente el tratamiento con inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina o terapia con ARNI, beta bloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides, van a funcionar exactamente igual independientemente si el paciente es diabético o no es diabético. Y ahora la pregunta adicional es esta, ¿cómo tratamos, ahora sí, ya no la insuficiencia cardíaca, sino cómo tratamos la diabetes en el paciente con insuficiencia cardíaca? Y en el mismo suplemento publicamos en marzo de este año con mi amigo el doctor Enrique Morales, este artículo que intenta dar respuesta precisamente a cómo tratamos la diabetes en el paciente con insuficiencia cardíaca y que implica algo que va mucho más allá del simple control de la hemoglobina glicosilada. Miremos esta evidencia que tenemos indirecta. Ustedes ven aquí, bajo ese desenlace de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, vemos los estudios que han demostrado reducir significativamente la tasa de hospitalización por falla cardíaca, los tres con las mismas moléculas de los inhibidores de SGLT2, empaglifosina en el Emparret, canaglifosina en el Canvas y dapaglifosina en el Declare. Otros medicamentos que demostraron ser neutros desde el punto de vista del desenlace de insuficiencia cardíaca y otros medicamentos que potencialmente pueden antes, por el contrario, generar una mayor tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca y que no deberíamos utilizarlos en el paciente que tiene este diagnóstico ya conocido. Si resumimos esa evidencia, podemos decir que la metformina en general es un medicamento seguro para emplear en los pacientes con insuficiencia cardíaca, un medicamento que hasta hace unos cuantos años estaba contraindicado por el riesgo de acidosis láctica y la supuesta hipoperfusión en este tipo de pacientes, pero hoy en día consideramos que es un medicamento seguro. Las sulfonilurias y la insulina, la información es confusa, y es confusa básicamente porque las comparaciones que se han hecho entre sulfoniluria y metformina y entre insulina y metformina han demostrado que las tasas de hospitalización por insuficiencia cardíaca son más bajas en los pacientes que reciben metformina que en los que reciben sulfonilurias e insulina. Pero realmente la información, más que decir que son medicamentos peligrosos, posiblemente es que no hay tanta claridad y posiblemente sean medicamentos neutros en general, pero no van a ser los preferidos claramente en un diabético que tenga insuficiencia cardíaca. Recientemente el estudio Carolina, que comparó linagliptina contra glimepiride, no encontró ningún incremento tasa de hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca en el brazo de los pacientes que estaban con glimepiride. La insulina, ustedes saben que puede generar confusión también porque se asocia con retención de líquido y pudiera potencialmente desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes que ya tienen el diagnóstico de base. Los medicamentos que definitivamente sí están contraindicados son las tiazolidinedionas porque sí incrementan el volumen y el riesgo de descompensación de insuficiencia cardíaca. En general, los inhibidores de DPP4, con excepción de saxagliptina y alogliptina, que no lo tenemos disponible, pero saxagliptina sí, son medicamentos que se han considerado seguros. Saxagliptina no, porque en el estudio SABRE demostró que incrementaba la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los otros inhibidores de DPP4 han demostrado ser seguros y no asociarse con un mayor riesgo de hospitalización. Y los agonistas de los receptores de GLP-1 en general se consideran medicamentos muy seguros desde el punto de vista de la tasa de hospitalizaciones. Pero ninguno de estos grupos de medicamentos como tal ha mostrado los resultados que se han mostrado los inhibidores de SGLT2 que desde el punto de vista clínico han demostrado ser la primera elección hoy en día para los pacientes con diabetes que además tienen insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los tres estudios, tanto el Emparret como el Canvas como el Declare, demostraron que en estos pacientes se disminuía la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Miremos entonces qué dicen las guías actuales. Quiero mostrarles dos statements, uno del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, otro del 2019 de la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, donde básicamente hacen las recomendaciones de cómo deberíamos manejar nosotros los pacientes que tienen esta coexistencia de las dos patologías. El año pasado salen las guías europeas de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología en asociación con
está el EASD, que es la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, y miren la recomendación que da clase 1 con nivel de evidencia A, es que los inhibidores de SGLT2 son recomendados para disminuir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes tipo 2, y con una recomendación 2A está la metformina. Sin embargo, en esta actualización de finales del año pasado, que salió publicada en febrero de este año, guías conjuntas de la Asociación de Diabetes y la misma Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, es decir, las dos entidades que al lado y lado del Atlántico evalúan o hacen las recomendaciones más importantes para el tratamiento de los pacientes con diabetes. Y vamos a hacer un zoom y una aproximación, un acercamiento a esta zona superior izquierda. Lo que dice es que la primera opción de tratamiento es la metformina, y a todos los pacientes le vamos a empezar metformina de entrada. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, miren cómo independientemente del valor de hemoglobina glicosilada que tenga, si mi paciente tiene una fracción de eyección menor al 45%, debería utilizar un inhibidor de SGLT2, y eso es empaglifosina o canaglifosina o dapaglifosina. Finalmente, entonces, concluyamos diciendo que la insuficiencia cardíaca es una complicación importante en los pacientes con diabetes tipo 2 y que cuando los pacientes diabéticos desarrollan insuficiencia cardíaca, eso implica un incremento en los costos, en el riesgo de hospitalización y en la mortalidad global como tal. Hoy en día no tenemos ninguna duda que la insuficiencia cardíaca es una complicación más de la diabetes tipo 2. Los inhibidores de SGLT2 han demostrado que reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en los pacientes con diabetes. Estamos hablando de diabéticos con insuficiencia cardíaca hasta el momento, y después de la publicación del DAPA-HF en agosto del año pasado, también sabemos que los inhibidores de SGLT2 pueden reducir la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida aún en pacientes sin diabetes. Y finalmente nos falta determinar si estos medicamentos también son útiles en los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y en aquellos que tienen enfermedad renal. Ya el CRIDENS nos mostró también que la canaglifosina disminuía también la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal, pero nos falta la data de la empaglifosina y de la dapaglifosina. Definitivamente esto ha cambiado el paradigma del tratamiento de nuestros pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca y lo va a seguir cambiando en los próximos años. Muchísimas gracias por su atención.